Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos, volvernos a encontrar después de un tiempo. Pues hoy día para hablarles acerca de las trampas del miedo. La verdad es que los miedos son buenos, ¿verdad? Los miedos nos mantienen con vida, porque si uno no tiene miedo puede cometer cualquier locura y bueno, pues se acaba la vida. Sin embargo, cuando el miedo se pone permanentemente delante de nosotros, nos comienza a traer ciertas complicaciones en la vida, nos paraliza o simplemente hace que todo el tiempo estemos huyendo, y esa no es la manera de vivir. Por lo tanto, ¿por qué sucede esas cosas? A veces sin darnos cuenta, porque el miedo nos tiende a algo que se llaman las trampas del miedo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. Te pido que te suscribas a mi canal si de pronto todavía no estás suscrito y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros hagamos una nueva transmisión. Fíjense. Entonces, hoy día pues vamos a hablar precisamente acerca de las trampas del miedo. Y se va a poner súper interesante porque vamos a ir entendiendo y de hecho te va a hacer mucho sentido esto que te voy a comentar el día de hoy. Por lo tanto, cuando nosotros nos adentramos un poquito en el miedo y empezamos a explorar nuestros miedos y empezamos a darnos cuenta, pues nos damos cuenta que si nosotros empezamos a conocer el miedo, pues nos damos cuenta que nos conocemos cada vez más a nosotros, fíjense. ¿Y cómo conocemos el miedo? Pues enfrentando las diversas circunstancias difíciles que tenemos en la vida, enfrentando las dificultades, enfrentando los problemas, enfrentándonos a nosotros mismos, que todos los días nos hablamos de manera negativa y todas esas cosas que pues nos decimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, a pesar de ese miedo que nos tenemos a nosotros mismos, que tenemos hacia los demás, a emprender, a hacer lo que sea, si nosotros, a pesar de ese miedo, decidimos dar el siguiente paso, es en ese momento donde nos comenzamos a conocer quién realmente somos. Y eso es espectacular, porque es un proceso de autodescubrimiento, porque es un proceso de autoconciencia, es un proceso de mirar, de sacar adelante el poder interior que cada uno de nosotros pueda tener. Por lo tanto, fíjense, es muy importante porque nos permite abrirnos, porque nos permite ser vulnerables, porque nos permite liberarnos de ciertas ataduras, de ciertas cosas que de pronto decíamos que no se podían, pero hoy, si nosotros decidimos enfrentar la vida a través de nuestros miedos, pues nos damos cuenta que literalmente nos estamos conociendo. Y finalmente ese es el proceso, ¿verdad? Es el mejor camino, es la mejor forma para empezar a descubrirnos, para empezar a querernos, amarnos y todos esos detalles que pasan. Entonces, fíjense lo bonito y lo interesante que puede ser empezar a conocer nuestros miedos. Y para conocer nuestros miedos, pues vamos a ver cuáles son esas trampas que los miedos pues nos tienden, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que los miedos nos presentan en el camino disfrazados de qué, cómo están? Y por eso caemos nosotros, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta. Así que rápidamente vamos a ir explorando esto. Eh, yo te pregunto algo. Antes de responder si realmente te conoces o no, si realmente alguna vez has trabajado con tus miedos o no, yo te pido que te regales 5 minutitos para hacer un examen de autoconciencia. Primero, haz 3 respiraciones profundas, relájate un poco y comienza a preguntarte, ¿qué crees tú acerca del miedo? ¿Cuáles son esos pensamientos que se te vienen a la cabeza cuando se trata del miedo? ¿Cuántas veces has ido detrás de la persona que quieres? ¿Cuántas veces has ido detrás del negocio que quieres? ¿Cuántas veces has ido detrás de ese proyecto que tienes? Pero por miedo
de pronto no llegaste. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que faltó en ese momento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué te detuvo? ¿Fue el miedo? Probablemente sí, pero ¿cuál fue la razón? Entonces, darte unos 5 minutos y de pronto puedes pausar este video, genial, y si no, pues piénsale mientras yo te voy comentando, porque pues ahí nos vamos a ir dando cuenta pues de esas situaciones que de pronto simplemente eran mentales y que nos detuvieron y nosotros, producto o por esa razón, pues no hicimos realidad aquello que queríamos. ¿Listo? De pronto pues querías jugar, correr, cocinar, hablar en público, leer libro, lo que sea que se te haya ocurrido, piensa en todas esas cosas, en todos aquellos sueños que tienes y de pronto, pues no los has hecho realidad hasta este momento. Muy bien. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que nos pasa cuando nos ponemos a pensar en eso? Surge algo que se llaman expectativas, ¿verdad? Y las expectativas a veces son muy grandes. Las expectativas a veces son muy lejanas. Las expectativas a veces son tan fuertes que literalmente nos tienen como prisioneros, trabajando por eso y para eso, ¿verdad? De pronto uno quiere construir una casa de 3, 4, 5 pisos y tienes una gran expectativa y entonces dejas de comer por ahorrar dinero para construir la casa. Y no digo que está mal, está muy bien, pero detrás de eso, ¿qué otras cosas se esconden? Por lo tanto, pues te privas de ciertas circunstancias, no disfrutas de la familia como debería ser. A veces los hijos de pronto se encuentran abandonados en cierta medida. A veces abandonamos nosotros mismos nuestro cuidado personal porque tenemos que lograr un objetivo, porque la expectativa está ahí. Y entonces empezamos en esas situaciones, ¿verdad? Las complicadas. Y entonces la razón es que nos estamos dejando atar por esas expectativas que muchas veces, pues lo único que hacen es reducir nuestra calidad de vida. Si bien es cierto, un día lo logramos, pero ¿a costa de qué lo logramos? A veces a costa de un divorcio, a veces a costa de un problema con los hijos, a veces a costa habernos, de haber contraído alguna enfermedad. Es decir, ¿qué consecuencias pues nos ha traído el lograr esa meta o esa expectativa por estar teniendo pues esa expectativa tan alta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas aquellas cosas no son otra cosa que el miedo, ¿verdad? Que el miedo que nosotros tenemos de lograr ese mismo objetivo desde otras vías. Nosotros probablemente conocimos un solo camino, pero de pronto, pues no vemos los otros caminos porque son los miedos los que nos detienen, son las trampas del miedo que nos hacen caer en ciertas circunstancias y no nos damos cuenta que hay varios caminos. Y nosotros, curiosamente, pues solo conocemos uno. Y por ese camino queremos andar y muchas veces ese camino es tan complicado, es tan difícil y de pronto pues ahí es donde la cuesta se hace más difícil, ¿verdad? Así que el miedo pues es un factor muy importante. Ahora, ¿el miedo como tal es bueno o es malo? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Y en realidad el miedo es bueno. El miedo es bueno. ¿Y por qué el miedo tendría que ser bueno o por qué es bueno el negocio? Pues porque nos previene de muchas enfermedades. Por miedo, pues hacemos una dieta. Por miedo, cuidamos nuestro cuerpo. Por miedo, pues seguimos, vamos donde el doctor y estamos previniendo enfermedades. Por miedo a morirnos, a enfermarnos, a caer mal, ¿verdad? Por miedo a quedarnos en la miseria, empezamos a trabajar, empezamos a emprender. Por miedo a quedarnos solteros toda la vida, pues tenemos una pareja, tenemos una esposa, un esposo. Es decir, hay muchas cosas que hacemos por miedo. Y esas cosas que hacemos no siempre son malas, son muy buenas. Fíjense, el miedo
actúa como un agente protector cuando nosotros estamos en peligro. De pronto, si nosotros no tuviéramos miedo, pues cruzaríamos la calle sin voltear la mirada y de pronto, pues terminamos atropellados. Pero ¿por qué nos prevenimos? Por instinto de supervivencia. ¿Y quién hace que nosotros prevengamos o activemos ese instinto de supervivencia? Precisamente es el miedo. Y en la vida, pues el miedo lo que hace es evita que caigamos en las dificultades de la vida. Es una invitación entonces a aprender, es una invitación a avanzar, es una invitación a aprender a caminar. Así que qué importante es esta parte del miedo. En lo que sea que estemos haciendo, ya sea tu proyecto de multinivel, ya sea tu proyecto de un negocio online, lo que sea que estés haciendo, ya sean planes de estudio, igualdad, finalmente pues el miedo siempre va a estar presente ahí. Por lo tanto, es el miedo. Si nosotros lo utilizamos bien, lo canalizamos bien, lo administramos bien, entonces el miedo nos va a dar como resultado cosas buenas. Por ejemplo, como mantenernos con vida, como ayudarnos a crecer, a volvernos fuertes, a volvernos resilientes, a empujarnos siempre hacia adelante, o de pronto a activar nuestra mente, ¿verdad? Porque a veces decimos, hasta acá llegué y ya no sé qué más voy a hacer, pero algo debe haber. Y entonces en ese momento es donde se nos prende el foquito. Y ahí, pues la parte del miedo, pues es muy importante. Por lo tanto, el miedo te acompaña en tu proceso de búsqueda hacia la riqueza, te acompaña en cada momento de tu vida, te acompaña en todos los momentos que, que de pronto pues necesitas, ¿verdad? De un impulso. El miedo es bueno, pero así como el miedo es bueno, pero también el miedo es malo. Cuando el miedo es abundante, cuando el miedo está permanentemente rondando en nuestras vidas, cuando nosotros nos exponemos al miedo más de las 24 horas del día, entonces el miedo se convierte en algo malo. Y entonces el miedo, pues, literalmente te mata, ¿verdad? Te mantiene inútil, te hace débil, te paraliza, te comienza a desactivar. ¿Y cuán importante puede ser entonces ahora, pues el tema del miedo, ¿cierto? El miedo es muy, pero muy importante entenderlo, tanto del lado bueno como del lado malo. El miedo te va a paralizar. Definitivamente, si tú permites que el miedo se interponga entre lo que tú quieres y tú, se pone acá como barrera, definitivamente te va a ser inútil. No vas a tener el poder de reacción que quisieras tener, aunque sepas que debes hacerlo. El miedo a través del tiempo permanentemente te hace débil, te hace creer que no puedes más. Te autosugestiona tanto que llegas a un punto del convencimiento de que ya no puedes más, de que ya no, hasta ahí llegaste. Te pone un límite, te paraliza. Y cuando uno se acostumbra al parálisis, literalmente se desconecta de sus sueños, de sus metas y de sus objetivos. Por lo tanto, pues quedamos ahí paralizados. Entonces, que no te pase eso, yo te invito a que no te ocurra eso, te invito a que, bueno, ojalá a partir de este video, pues comiences a despertar, a decir, oye, yo creo que aquí hay algo más que podemos hacer. Y efectivamente hay muchas cosas más que debemos hacer. Pero a eso, a ver, párate miedo, ponte delante de mí, quiero saber quién realmente eres, ¿verdad? Empezar a conocer el miedo, para que el miedo no nos mantenga siempre en la pobreza, en la miseria, en la carencia, en la víctima. Muchas veces cuando el miedo pues, nos mantiene en la pobreza, pues realmente nos dificulta, ¿verdad? Realmente nos hace sentir muy mal. Y ahora pues te voy a explicar un poquito acerca de cómo funciona este miedo. Y este miedo funciona tiene un funcionamiento muy especial, como funcionan todas las emociones.
cómo funcionan todas las sensaciones en nuestro organismo. El miedo, pues, se crea aquí, en nuestra mente. Aquí está. Es más, nosotros ya tenemos patrones del miedo. Es decir, nosotros el miedo cuando nos enfrentamos a una situación ya no las inventamos, ya no las creamos. A ver, imagínate de todas las cosas que hagas. Vamos a reaccionar siempre porque ya sabemos cómo reaccionar ante un miedo. Si de pronto alguien te asalta, ya sabes, ya generaste ese patrón de miedo cuando a alguien lo asaltaron o escuchamos que asaltaron. Entonces ese miedo ya lo conocemos, nuestra mente ya lo sabe. Y nosotros lo único que hacemos es sacar al frente ese patrón y repetir. Y entonces nos asustamos como se asustaron nuestros abuelos, como se asustaron nuestros padres, como le tenían miedo nuestros profesores, en fin, ¿verdad? Y así sucede. Por lo tanto, ¿cómo funciona el miedo? Funciona a través de redes neuronales. En nuestra mente, en nuestro cerebro, pues tenemos redes, tenemos neuronas, ¿verdad? Y hay algunas neuronas que ya están conectadas, dependiendo de qué ya hayamos aprendido, o qué conocimiento o qué experiencia tengamos en la vida. Imagínate si tienes la experiencia de haber enamorado a tu esposa, a tu esposo, pues eso ha ido conectando cierta cantidad de neuronas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, de pronto la primera cita, de pronto el primer encuentro, de pronto los días maravillosos y todas esas cosas se han ido grabando en cada una de nuestras neuronas. Y conforme las neuronas se llenaban, pues se conectaban con otras y formaban una especie de cadena, se llama circuito neuronal. Entonces, como ya conocemos ese proceso, ¿qué crees? Que si tienes la oportunidad de conocer a otra persona, vas a recorrer el mismo camino. El cerebro ya no inventa, simplemente recorre el mismo camino. Por eso es que las personas tenemos una forma de enamorar, una forma de conquistar, ¿verdad? No es que cada vez estamos variando. O si varía, pues varía muy poco. Entonces, fíjense, entonces lo mismo sucede también cuando reaccionamos frente al miedo. Nuestros primeros años ya nos enseñaron cómo deberíamos reaccionar ante el miedo. No te subas porque te vas a caer. Oye, niño, ¿por qué siempre haces eso? Ya te dije que no te subas, que no corras, que no saltes, que no grites, que no hagas bulla. Si no hacíamos caso, pues de pronto venía papá, mamá, oye, ¿por qué? ¿No entiendes? Y nos daba una resondrada. Y si seguíamos, pues nos caía, ¿verdad? Nos caía. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Primero no estábamos de acuerdo. Nos estaban poniendo un patrón de miedo, no estábamos de acuerdo, pero luego nos insistieron y al final, aunque no queríamos, pues aunque sea a nalgadas, tuvimos que entender. Y entonces ahora tenemos una forma de tener miedo cuando estamos en la altura, una forma de tener miedo cuando conversamos con una persona, una forma de tener miedo cuando cruzamos la calle, una forma de miedo cuando se trata de dinero. Es decir, ya tenemos un patrón del miedo. ¿Y dónde quedó eso? En nuestras neuronas como un circuito neuronal. Por eso es que siempre sentimos las mismas sensaciones de miedo. Y para cada uno, para cada persona es distinto. De hecho, es muy distinto. Por lo tanto, pues así funciona nuestro organismo. Así funciona nuestra mente. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, bueno, esta es parte de un de un seminario bastante grande. Sin embargo, pues les quiero graficar algo. Cuando el miedo es grande, fíjense, cuando el miedo es enorme, es grandote el miedo, y tú te quedas chiquitito, entonces las personas lo que hacemos es reaccionar frente a un miedo, ¿verdad?
Y dependiendo del tamaño del miedo, nosotros reaccionamos de distintas maneras. O reaccionamos huyendo, si es que el miedo es grande, ¿verdad? O atacamos, si es que el miedo es pequeño. Imagínate una araña, ¿verdad? Una araña de pronto se te viene. Hay miedo, pero el miedo pues no es tan grande como si te estuviera correteando un león. Por lo tanto, agarramos y lo atacamos y ¡plá! Ahí se acabó la araña, ¿cierto? Pero si no fuese la araña y fuese un elefante o un león que se nos viene encima, pues no nos vamos a poner a pelear. Salimos corriendo, ¿verdad? Y si de pronto es algo como que de nuestro tamaño, más o menos el miedo, entonces de pronto alguien nos dice, oye, ¿qué tienes tú? Y de pronto alguien en la calle o en el mercado te grita, pero es de tu tamaño, y entonces nosotros nos paramos, ¿verdad? Oye, ¿pasa contigo? O simplemente nos quedamos sorprendidos, nos paralizamos. Entonces, básicamente estas tres reacciones son las reacciones básicas del miedo. Así funciona el miedo. Pero no inventa otras cosas, simplemente recurre a eso que ya nosotros teníamos. Por lo tanto, amigas, amigos, el miedo tiene su raíz. ¿Y dónde? ¿Cuál es la raíz del miedo? Pues es la ausencia de fe. Es la ausencia de fe. Cuando uno no tiene fe en lo que cree. Puede ser tu creencia, puede ser buena, puede ser mala, no hay problema. Eso no está en discusión. Pero si no tienes fe en aquello que crees, siempre vamos a tener miedo. Si no hay fe en aquello que nosotros creemos, pues el miedo se aparece. Ahí es donde el miedo se pone delante de nosotros. Bueno, como no hay, yo lo que deseo, yo lo que quiero, yo estoy aquí y lo que deseo está allá, perfecto. Aquí estoy yo, con mis capacidades, con mis cosas, mi deseo está al frente y como no tengo fe para llegar a mi deseo, como no hay ese pegamento que une este cuerpo con mis deseos, entonces ahí es donde se aparece el miedo. Pero si yo agarro, tengo fe, pues pongo una barrera y tiendo un puente y el miedo cuando se quiere atravesar ya no puede, porque mi fe es lo que me conecta a aquello que quiero en la vida. Por lo tanto, pues el miedo, si alguna vez nos dijeron, hay que eliminar el miedo, tienes que luchar con tu miedo. Yo te pido que no luches con tu miedo. Tienes que sentir el miedo, sentir el miedo. Y antes de luchar, hay que comenzar a conquistar el miedo y hacer que juegue a nuestro favor. ¿Eso qué significa? Que a pesar del miedo, que puede estar aquí a mi lado, cuando el miedo ya no está delante de mí, ahora me lo pongo acá porque ya lo conquisté, es mi amigo, es parte de mí. Ok, aquí está el miedo. A pesar de tener miedo, yo voy a seguir adelante. Pero este miedo no lo voy a permitir que se ponga delante de mí porque tengo fe en aquello que voy a llegar. Entonces el miedo lo pongo al costadito. Entonces con miedo, aún así con miedo, voy a lograr aquellas cosas que siempre me puse al frente. Pero cuando se te cruza el miedo, entonces ahí es donde está difícil llegar, ¿verdad? Y como, y como nosotros, pues, somos seres humanos y no podemos como justificar que no tenemos fe, entonces ahora nos llenamos de excusas, le ponemos cualquier pretexto, ¿cierto? No, es que está muy difícil, es que me falta la plata, mi esposa no quiere, mi esposo no me permite, tengo que primero cuidar a mis hijos, primero tengo que hacer esto y en fin, nos llenamos la boca de excusas. Y eso significa que no tienes fe en aquello que tú mismo creaste dentro de tu cabeza. ¿Eso está interesante? Por supuesto, eso está muy interesante. Esa es la mejor forma de empezar a darnos cuenta.
Este ejemplo que te acabo de dar es una forma de darnos cuenta de cómo nosotros dejamos pasar oportunidades simplemente porque no hemos sido capaces de cultivar la fe para luchar por aquello que quiero. Wow. Entonces, hoy día vamos a ver algunas trampas del miedo. En realidad, solamente tres, son muchísimas más, pero vamos a ver solo tres trampas. Y si te identificas con alguna de estas trampas, déjame en el comentario y dime, yo me identifico, yo creo que estoy cayendo en esta trampa. Hoy día vamos a hablar en este video, solamente vamos a hablar de tres trampas del miedo. Y el día de mañana vamos a continuar hablando con los 7 que faltan. ¿De acuerdo? Para que tengamos un poco más de tiempo para irlo digiriendo, para ir también nosotros identificando con nosotros mismos cuáles son esas trampas, en forma de qué se han presentado a mi vida y cómo me están deteniendo. Y literalmente las trampas del miedo son como las trampas que les ponemos a los ratones, ¿verdad? Se aparecen de forma atractiva, se aparecen de forma muy llamativa. Y ahí es donde nosotros caemos y nos damos cuenta cuando ya ¡plac! Tenemos el peso encima. Como el ratón. Y muchas veces cuando caemos en esa trampa y la trampa es tan fuerte y tan atractiva, a veces ya es difícil o ya es tarde salir de esa situación. Fíjense nada menos. Por lo tanto, pues aquí están algunas de esas trampas. Hoy día vamos a hablar de la indecisión, que es una trampa maravillosa, una trampa bien bonita, ¿verdad? La indecisión, vamos a hablar de la soledad y también vamos a hablar del descontrol. En realidad hay muchas más. Las pérdidas, por ejemplo, son otra trampa, las limitaciones son otra trampa, el dolor, la infidelidad, la infelicidad, las heridas emocionales, la rigidez, la pornografía, la xenofobia, los haters, el narcisismo, la manipulación, lo inútil, el mal humor, la ingratitud y la deshonestidad son las trampas del miedo. ¿Y cómo caemos? De manera sutil, de manera disimulada, sin darnos cuenta, y finalmente, cuando ya estamos adentro, a veces es difícil salirse de esa situación. Así que vamos a ver la trampa número 1, que es la indecisión. Muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Tenemos que decidir por una o por otra cosa. ¿Ok? Perfecto. Yo decido, ¿sí? Pero muchas veces en esa decisión hemos cometido un error. Tal vez por la falta de experiencia, tal vez por la falta de conocimiento, tal vez porque algo pasó y resulta que decidimos mal. ¿Y qué es lo que pasa? La otra persona nos dice, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Que no pudiste ver dónde estaba tu cabezota? ¿Acaso no te das cuenta? Y entonces nos empiezan a juzgar de mil formas, ¿verdad? Nos hacen sentir tan mal en la vida. Y entonces a la siguiente ya lo dudamos. ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Tomo esto que tengo o no lo tomo? Y entonces esa indecisión, pues muchas veces nos hace tomar el camino más corto, que es mejor no. Ahí lo dejo, así como estoy, no me meto en más problemas, mejor aquí estoy, así como estoy. Y resulta que eso que dejaste era una gran oportunidad para ti. Resulta que ahí estaba lo que tú querías. ¿Qué pasó? Caímos en la indecisión. Y entonces, como no pudimos, como dimos cuenta que las cosas buenas se fueron de nuestras manos,
entonces nos sentimos como inútiles, ¿verdad? Sentimos, wow, ni para eso sirvo, no puede ser que la cosa se me pase, a mí siempre me ocurren cosas buenas, ¿por qué, Dios mío, conmigo? Y empezamos a decirnos una serie de situaciones. Y entonces a la siguiente vez, lo que sucede es que ya lo pensamos, ¿verdad? Voy o no voy, y otra vez, y otra vez, y otra vez comenzamos a dudar. Ya no me quiero equivocar como esta vez, no, por... Entonces nos acostumbramos a vivir en la indecisión. Por miedo a no cometer un error. Y entonces en la vida siempre estamos dudando, siempre estamos indecisos. Y para no parecer tan indecisos, pues le ponemos el término medio, ¿verdad? Y le decimos, quizás, puede ser, tal vez. Y entonces usamos esos términos para decir, yo soy un indeciso. Entonces justificamos con palabras mediocres, con palabras de medio tono, para que nadie me mire mal, para tratar de disimular esa falta de decisión que yo llevo dentro de mí. ¡Wow! Imagínate cuántas veces en tu vida has dejado pasar oportunidades solamente porque estabas indeciso. No está, ya lo dudé, ya no puedo viajar. ¿Has escuchado eso? Ya lo dudé, mejor ya no lo hago. Ya lo dudé, mejor ya no le hablo. Esa es una trampa sutil, el miedo. Porque el miedo ya se puso delante de ti. Ya, ahí lo tienes. Porque no tienes fe en aquello que quieres lograr. ¿A dónde está tu fe? Ya no existe la fe. Te lo dejaron, te lo dejaste por ahí. Alguien te lo quitó. Se esfumó, se desapareció la fe. Entonces, ahí se pone súper complicado. Así que espero esta trampa número uno, el miedo, que es la indecisión, realmente resuene dentro de ti. Y si de pronto lo estás teniendo, si de pronto aquí estás sintiendo ese miedo, yo te pido que por favor, desde la conciencia empieces a verificar qué tan grande es tu miedo que te está haciendo decidir, que te está haciendo una persona indecisa. ¿Qué tan grande es tu miedo? Y dependiendo del tamaño de tu miedo, vas a tener que trabajar, vencer ese miedo, conquistar ese miedo y ponerlo a tu costado. Imagínate si ese miedo grande, enorme, te está deteniendo. Y ese gigante tú agarras, ahora lo pones al costado tuyo. Y a pesar de tu miedo enorme, ¿cómo lograrías las cosas? Si tu miedo es grande, vas a correr rápido. Si tu miedo es chiquito, probablemente no vas a correr. Así que agradece si en este momento tienes un miedo grande. Agradece en este momento si tu miedo es gigante. Lo único que tienes que hacer es hacerte amigo de tu miedo para que no esté delante de ti, sino llevarlo a tu costado. Que te ayude a crecer, a desarrollarte y a alcanzar tus metas. Luego viene la soledad. Es otra trampa maravillosa del miedo. A veces, no te preocupes ahí nomás, yo me voy quedando solo en la casa. No te preocupes, solamente ustedes viajen, yo no. No se preocupen, yo ya ceno al último. Yo ya desayuno al último. Primero mis hijos, yo aunque sea aquí, no importa. Ustedes vayan y diviértanse, yo no. Ustedes vayan y coman y yo me quedo acá.
No, para mí no es el trabajo, todo el mundo piensa distinto, yo no caigo en ese círculo, por lo tanto, pues yo prefiero quedarme en casa, solamente ustedes vayan. Cuando uno se relaciona constantemente con la soledad, buscamos mil justificaciones para estar en soledad, ¿verdad? Estamos cayendo en la trampa del miedo. La soledad es una de las trampas del miedo. Y curiosamente, en un negocio como el negocio de Cromasol, necesitamos estar con gente, necesitamos estar en conexión con las personas. Porque no hay forma de hacer negocio solo, aislado. No importa a través de los medios digitales, no importa a través de manera presencial física, pero tenemos que estar relacionados con las personas permanentemente. Todo negocio, absolutamente todos necesitan personas. Y si nosotros no somos capaces de relacionarnos con las personas, porque el miedo nos tendió una trampa y nosotros le llamamos soledad, y entonces así difícilmente vamos a llegar a lograr algo grande. ¡Wow! ¿Interesante? Muy interesante. Entonces, ¿qué cosas haces para mantenerte siempre en soledad? ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte en soledad? ¿O qué cosas no estás haciendo para salir de esa soledad? Cuando una persona se acostumbra a vivir en la soledad, no solamente es quedarse físicamente solo, sino también es pensar solamente en mí como un egoísta. El miedo muchas veces se disfraza de ego. No, los demás, bueno, pues no están a mi nivel, por lo tanto yo no me voy a juntar con ellos. ¿Qué fue? El ego que salió al frente, ¿verdad? Es el ego. Yo no me junto con ellos, yo acá nomás, ahí, ustedes más allá, sí, aléjense. Es la trampa del miedo. Es la trampa del miedo. No te dejes arrastrar por esa trampa. Te dije que los miedos son sutiles. Es hábil el miedo para tenderte una trampa. Cree uno que está manteniendo su estatus. No, yo no me junto con ellos. Estás aislando, te estás quedando en soledad. Te está ganando el miedo. ¿Lo te vas a dejar? La siguiente trampa, y con eso terminamos este video de hoy día. Fíjense, la siguiente trampa es el descontrol. El descontrol. Amigas, amigos, ¿qué tanto nos estamos descontrolando en nuestras vidas? No, el cuerpo lo sabe, los días viernes, sí, sí, en los días viernes. Ya tienes 2 hijos, tienes una responsabilidad en casa, ya incluso vas a ser abuelo. Pero ya, párale, compadre, párale. No podemos seguir descontrolándonos nuestra vida así. Empezar el lunes pensando en el viernes. Llega el viernes y estamos pensando en que el cuerpo lo sabe. Y terminamos desesperados el domingo para empezar el lunes otra vez pensando en el viernes. Son las trampas del miedo. Cuando gastamos demasiado en las compras indiscriminadamente, cuando nos estamos descontrolando en las deudas, en los préstamos, cuando nos estamos descontrolando en nuestro exceso de comida, todo tipo de descontrol es una trampa del miedo. Todo, absolutamente todo. Ya sea en la salud, a veces nos descontrolamos en la salud, ¿verdad? No, a mí me duele la cabeza, también me duele el hígado. Ay, sí, también tengo varices, pero eso es normal. No es normal.
Es un descontrol en tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el miedo nos tiende a esa trampa. Y como yo tengo miedo a tener un régimen para bajar de peso, a controlar mi dolor de cabeza, pues ni modo. Yo lo justifico y le digo, eso es normal. No, eso es normal. Nosotros venimos de herencia, así siempre somos, todos gorditos. Por miedo de romper esa tradición probablemente. Pero qué tan buena o mala está tu salud, está tu relación con tu propia salud. Aunque ya está medio canijo, ¿verdad? Imagínense el descontrol en todas las áreas de nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra, el descontrol solamente es una trampa del miedo. Si te estás descontrolando en el juego de las pichangas, si te estás descontrolando en los juegos de azar, si te estás descontrolando en el consumo de comida chatarra, si te estás descontrolando en no dormir probablemente el tiempo suficiente, si te estás descontrolando en el tema de gastar demasiado, si te estás descontrolando en el tema de ser demasiado agresivo, si te estás descontrolando en tu forma de soltar palabras con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, si te estás descontrolando de cualquier razón que sea, no es tu carácter, es tu miedo. Tu miedo que te tiene sometido y para tratar de no decirte, oye, soy tan miedoso, entonces yo prefiero descontrolarme. Para eso son expertos algunas personas, algunos funcionarios públicos, ¿verdad? Imagínense, porque viven con miedo, con miedo, con miedo todos los días. Ese es un claro ejemplo. Así que en este negocio necesitamos entender esas trampas para que tú realmente puedas crecer, para que realmente puedas avanzar, para que tú realmente puedas tener una organización, wow, una organización increíblemente sólida. ¿Cómo sería tu organización si tuvieras aquí personas que saben controlar sus miedos y a pesar de sus miedos hacen las cosas? Que tienen fe en aquello que quieren lograr y que no están justificando su descontrol, su indecisión, su soledad. Empiezan a salir al frente. ¿Por qué? Porque entendieron que el miedo, que esas cosas que por los cuales estaban pasando, solamente era miedo, solamente era una trampa y nosotros caímos en esa trampa. Pero qué bueno que nos dimos cuenta, porque ya, ahora sí podemos enfrentar la vida, podemos enfrentar aquello que nosotros queremos, salir al frente. Qué importante es entender que el miedo también lo podemos conquistar. Así que yo te invito, si verdaderamente quieres ser parte de esta gran transformación, si verdaderamente quieres alcanzar tus metas, quieres lograr tus sueños, si verdaderamente quieres hacer cromasol, tienes que entender que necesitas rápidamente darte cuenta de cuáles son las trampas del miedo que están en tu vida. Mañana vamos a seguir hablando de este tema, pero yo me gustaría que estas tres trampas que te acabo de comentar, pues lo analices y lo compares con tu vida. ¿Con cuál de esas tres primeras trampas te identificas? ¿Por cuáles pasaste y cuáles superaste? La idea es irlo superando. La idea es seguir avanzando a pesar de esas cosas. Pero lo importante también es que nosotros, desde la conciencia, tomemos la decisión de decir, yo estoy dispuesto a superar las trampas del miedo. Ya no quiero seguir viviendo en esa situación. Entonces esa decisión
es la que cambia la historia de las personas. Esa decisión es la que transforma la vida de las personas. Y muchas veces ni siquiera es el objetivo logrado, sino es la conquista de nuestros miedos. ¿Quieres conquistar tus miedos? ¿Quieres que te ayude en este maravilloso proceso de conquistarnos a nosotros mismos? Que a pesar de nuestros miedos podemos lograr cosas. Te digo algo, únete a mi equipo. Sé parte de mi organización. Ya sabes, si quieres enterarte de los productos, ve a mi perfil en mi página, en Tino Cromasol en Facebook. Ahí vas a encontrar toda la información, todos los videos acerca de cómo se lleva adelante este proyecto. Toda la información. Ve todos esos videos. Averigua quién soy yo. Y si tomas la decisión de entrar en mi equipo, cuenta conmigo, porque siempre voy a estar ahí detrás de ti ayudándote. En la descripción de este video vas a encontrar unos enlaces. El primer enlace, hay unas letras azules donde si tú agarras y le haces clic ahí, te vas a comunicar directamente conmigo si eres nuevo. Voy a estar atento a tus comentarios. Y cuando tú me escribas, te ayudo en este proceso de transformación. Y te ayudo a entrar en Cromasol y te ayudo a desarrollarte como ser humano, como persona. Pero sobre todo, te voy a ayudar a sacarte ese miedo del frente y ponerlo al costado para que tú, a pesar de tus miedos, puedas seguir avanzando. Así que utiliza esos enlaces que te dejo aquí en la descripción de este video. Nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Celestino Cama y nos vemos. Chao, chao.